Lobos, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Perspectiva Ibero. Yo soy Guillermo Gutiérrez y hoy tenemos a un invitado muy especial. Hoy platicará con nosotros el maestro Mario Campos, académico de nuestra casa de estudios y colaborador de Ibero 90.9. Y hoy tocará abordar un tema que va a dar para los libros de historia. Hablaremos sobre el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y qué podemos esperar de la nueva administración de la doctora Claudia Sheinbaum. Acompáñenos. Lobos, bienvenidos a un Perspectiva Ibero más y estamos con un gran invitado de honor, el primero que repite en esto que es Perspectiva Ibero. Estamos con el maestro Mario Campos, una eminencia de nuestra casa de estudios y colaborador de Ibero 90.9. Mario, es un gustazo tenerte aquí. Al contrario, un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Qué bien, Mario. Pues estamos empezando una nueva administración federal con la doctora Claudia Sheinbaum, pero vamos a abordar más como una evaluación general del sexenio de López Obrador, porque hay mucho que analizar. Yo considero que va a ser un periodo que va a ser muy estudiado en los libros de historia, porque sí marca un antes y un después de cómo se hacía política en nuestro país. Y es justo lo primero que te quiero preguntar eso. ¿De cómo crees que se ha percibido el sexenio de López Obrador ya para los historiadores? ¿Crees que será visto como uno luminoso, como la administración de Juárez, de Lázaro Cárdenas, o va a ser uno que va a ser duramente juzgado, como el de Echeverría, como incluso el del mismo Calderón? ¿Tú cómo lo percibes, Mario? Es una buena pregunta. Yo creo que eso solo el tiempo nos va a poder dar, porque creo que el tiempo es el que termina acomodando y dando perspectiva a las cosas. Es un gobierno que destinó, fíjate qué curioso, no destinó tantos recursos económicos como otros, en términos de gasto, por ejemplo, en imagen. Hay otros que tienen presupuestos más grandes, El de Peña. inmediato, por ejemplo, el de Peña. Pero yo creo que, por lo menos yo no había vivido en un sexenio que destinara tantos recursos a construir su propia mitología, es decir, a inscribir su lugar en la historia. Y así lo plantearon desde la campaña, el Juntos Haremos Historia, y luego así lo hicieron desde que plantearon el concepto de Cuarta Transformación, que los colocaba, según la narrativa del expresidente López Obrador, pues a la altura de las gestas de independencia, revolución y reforma. Y es interesante porque tienes como yo diría que hay tres niveles de dimensión sobre el lugar que puede tener el sexenio. El autoinscrito, que es el de un presidente con pretensiones, que él decía, no quiero estar en monumentos, pero hacía todo, no para salir a los monumentos, sino para llegar a los billetes. O sea, para ser un héroe que llegara a estar a los billetes, pues, ¿no? De esa categoría. Y hay un relato, y hay una épica, y hay un culto a la figura de López Obrador, con toda una mitología que pasa por el desafuero, que pasa por la elección del 2006, etc. Luego hay un indicador que es más objetivo, que no es malo, por supuesto, que es el de la aprobación con la que termina el sexenio, que se refleja en las encuestas de final de administración, que le colocan con un buen nivel de aprobación, algunos similar a expresidentes como Fox, a lo mejor. O como Salinas de Gortari. Como Salinas, incluso como el propio Calderón, que tampoco acabó tan mal en términos de aprobación general. Y luego está el tercer nivel, que es el de resultados en algunos rubros. Y ahí se fragmenta, digamos, entre quienes destacan algunos datos en los que la administración le fue bien, una disminución de la pobreza en algunos puntos, una apreciación del poder adquisitivo vía el aumento del salario mínimo, etc. Y luego otro conjunto muy amplio de indicadores de desaparecidos, de homicidios, de deterioro del sistema de salud, que objetivamente muestra una administración de muy pobres resultados en muchos rubros, y ahí yo agregaría toda la crítica al debilitamiento institucional, tanto de la propia administración pública, que perdió mucho de su capacidad en estos años, como del proyecto democrático de reconocimiento a las organizaciones de sociedad civil, a la oposición, donde objetivamente pues no hay indicadores que te digan que eso fue positivo para el país. Entonces, yo creo que estas tres cosas, sobre todo la primera del autorrelato y la tercera de los datos duros, van a irse acomodando al paso del tiempo, y entonces habrá quien vea en las hemerotecas los resultados duros y diga, pues, no, fue un sexenio más bueno o malo, pero sin ninguna pretensión
histórica, porque no cambió nada en el país de fondo, en el rumbo histórico del país, y habrá quien compre una épica, una narrativa, que pues si lo replica y le gusta, pues dirá, y aquí hubo un parteaguas, digamos, ¿no? En todo caso lo veremos al paso del tiempo, y ese será el que determine, porque yo creo que el salinismo, pues el lugar que ocupa hoy no es el lugar que ocupaba cuando terminó. El foxismo, el lugar que ocupa hoy, no es el lugar que ocupó cuando obtuvo el triunfo. Entonces creo que el tiempo es el que terminará asignando su dimensión. Sí, estoy de acuerdo totalmente que al final la historia acaba acomodando todas las cosas en su respectivo lugar, ¿no? En el entendido de que también la historia es una construcción. Sí, sí, pues, por ¿no? supuesto. Y hay actores que empujan o mitos o empujan también el poner en el olvido a ciertos personajes. Por ejemplo, y perdón que me tenga ahí, pero López Obrador destinó mucho a desmantelar el momento que yo creo que es de gran relevancia histórica del triunfo de Fox. Sí. El triunfo de Fox significó la primera derrota después de 70 años de un partido político. Eso, más allá de la opinión que tengamos de la gestión de Fox, eso en sí mismo es un hito relevante en la democracia mexicana, que el sexenio de López Obrador se encargó de tratar de borrar para decir, la democracia no llegó hasta que llegamos nosotros. Entonces vamos a ver en los siguientes sexenios qué relatos se construyen y qué esfuerzos se hacen para escribir la historia de este tiempo. Ok, perfecto, Mario. Algo que presumió mucho el gobierno de López Obrador fue la estabilidad económica y justo como tú estabas comentando hace unos momentos, que sí hubo un mayor poder adquisitivo, que hubo, y hasta incluso lo decía el presidente a la mañana, ¿no? Que habían inversiones extranjeras históricas, pero esta estabilidad económica se debió a las políticas de la propia administración de López Obrador o se debe más a otras circunstancias globales. ¿A qué se debe, Mario? Bueno, hay seguramente especialistas más calificados que yo para hablar de economía, pero de lo que te puedo decir es uno. Lo que nos han dicho las y los expertos es, uno, fue un sexenio de muy pobre crecimiento económico, de menos del 1%, incluso comparable a, muy por debajo, digamos, de los sexenios, incluso recientes, como de un expresidente como Peña, como Calderón o como Fox. Habrá quien señale que fue un sexenio pues, que tuvo una crisis que se llamó pandemia, que le provocó una caída del 8% del Producto Interno Bruto y que eso marcó quizá el no crecimiento o el pobrísimo crecimiento del sexenio. Al mismo tiempo, es un sexenio que para mucha gente sí significó una mejora, porque tuvimos varios fenómenos económicos interesantes. Tuvimos el tema de las remesas, que si nos vamos con las cifras oficiales fue crecer y crecer y crecer a lo largo del sexenio, que es transferencias de recursos que llegan a la bolsa de la gente, no por mérito del gobierno, sí, claro, pero que sí se reflejan en el ingreso que reporta la gente. Y dos, un incremento de las transferencias vía programas sociales, que para muchas personas sí significó un incremento en lo que tiene en la bolsa. Entonces será interesante y habrá que ver hasta dónde, digamos, los beneficios que tiene la gente o que tuvo la gente tienen un fundamento en el crecimiento de la economía, hasta dónde tienen que ver con una reasignación de gasto público que se dejó de invertir, por ejemplo, en infraestructura en materia de salud, se dejó de invertir en materia educativa, porque el recurso público siempre es limitado. Tú no puedes repartir dinero y tener infraestructura y hacer inversión y hacer carretera. Fue una inversión además muy focalizada en las obras emblemáticas, el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas. O sea, poca inversión, muy local, con efectos positivos en lo local. En estados como Tabasco, por ejemplo, pues hay indicadores de que claro que se movió la economía de esos lugares porque había una mano de obra altísima para la realización de las obras, que ahora habrá que ver, ahora que ya no hay obras. Y luego hay otro nivel de discusión en el que te dicen que en general el gobierno del observador fue responsable en el manejo de las finanzas, pero en el último año hay un exceso de gasto, hay un incremento del déficit, que habrá que ver cómo la nueva administración tiene que lidiarla, ¿no? Y por supuesto hay un entorno económico también de crecimiento después, de crecimiento de Estados Unidos y de factores que sí ayudaron, que también habrá que poner en la mesa, ¿no? Qué bueno que tocas justo el punto del gasto público en el último año. Indicadores dicen que la deuda ya está llegando incluso al 49.7% del Producto Interno Bruto. Y el gobierno estuvo afirmando durante estos 6 años que fue muy responsable con el gasto público. ¿Es correcta esa afirmación de la administración de López Obrador?
¿O no es más esto una bomba de tiempo con la que va a tener que lidiar la administración de Claudia Sheinbaum? Sí, lo que muestran los números es que sí hubo mucha prudencia durante buena parte de la administración, que hubo incluso hasta una ortodoxia, digamos, entre el gasto y la recaudación. Se hicieron algunos esfuerzos que vienen incluso desde administraciones pasadas por aumentar la recaudación vía la digitalización de muchos temas, y parece que eso va bien y creo que eso puede continuar. Sí hay un incremento del déficit en el último tramo, hay un incremento de deuda, obviamente, de lo que estamos hablando, y ya hay quien señala que el arranque de la administración de Claudia Sheinbaum será un poco como una comida en la que alguien ordena y alguien más paga la cuenta. Y entonces ya estamos viendo hoy mismo en redes sociales, mientras estamos platicando, información de la Secretaría de la Función Pública congelando contrataciones, y lo que vamos a ver es un adelgazamiento más todavía de la administración pública, porque pues esto no hay más que de dos sopas. O gastas menos o recaudas más, o te endeudas más. Y como ya el tema del endeudamiento pues parece que es un asunto que empieza a preocupar dentro y fuera de México, pues habrá que ver qué se hace con la recaudación. El gobierno ha dicho que no va a hacer una reforma fiscal. Habrá que ver si no lo hace o si se hace, en qué términos se plantea, ¿no? Ha dicho que no va a haber incremento de impuestos. Habría que ver si se buscan otros mecanismos para incrementar la base de la gente que hace aportación a los impuestos. Y habrá que ver el tema del cómo se aprieta el gobierno en un momento en el que termina el sexenio y empieza el sexenio, incrementándose los programas sociales en la Constitución, con lo que habrá gente que le vaya bien y que tenga recursos, y en algunos casos habrá justificación para ello, pero en otros pues vas reduciendo lo que los economistas están advertidos desde hace muchos años, ¿no? Los márgenes del gobierno se van achicando, porque mientras más gasto está comprometido, pues menos margen tienes. Y habrá que ver cómo lo gestiona eso el nuevo gobierno, ¿no? Habrá que ver, por ejemplo, si se abre más la llave a la inversión privada, si se hacen más proyectos de infraestructura con el sector privado. Creo que tendrá que gestionar, digamos, esta realidad con la que llega. Bueno, Mario, ahora entramos al tema de seguridad, que es algo que se ha estado analizando y discutiendo hasta el cansancio de la administración de López Obrador. López Obrador estuvo diciendo a lo largo de sus 6 años que ya estaba disminuyendo los índices de violencia, que ya el país estaba pacificando de cierta manera, pero los datos duros, las cifras, dicen que casi se llegaron a 200,000 homicidios en el país durante esos 6 años. ¿Qué evaluación le darías al expresidente en este ámbito de seguridad? Pues está reprobado por donde lo quieras ver lo que pasó este sexenio. Creo que nunca tuvimos del todo una estrategia, y lo que tuvimos fue un eslogan, que era abrazos, no balazos. Y cuando uno platicaba con las y los expertos en estos temas, pues se encontraba que era difícil cuando preguntabas, ¿y cuál es la estrategia? Porque uno puede estar de acuerdo o puede estar en desacuerdo con una estrategia, pero tiene que haber una estrategia. Sí, claro. Creo que en la actual administración, por ejemplo, si bien está empezando, y habrá que ver cómo se materializan, se han puesto algunos temas en la mesa, como esto de fortalecer la parte de inteligencia, vincular el asunto de la unidad de inteligencia financiera, de la UIF, con temas del SAT, con temas de la propia Secretaría, y habrá que ver cómo sale eso, pero es interesante que empiezan a volver a poner temas en la mesa que salieron de la conversación. El sexenio pasado, en la narrativa, se apuntaló en una sola idea, que era atender las causas, lo cual funcionó en el sentido de las transferencias que hablamos hace rato, pero está probado que no hay una relación directa entre pobreza y delincuencia. Incluso eso en el fondo criminaliza la pobreza. Estados que han tenido problemas de desarrollo, como Chiapas o Oaxaca, no eran problemas de inseguridad. Ahora sí tiene, por cierto, Chiapas problemas de crimen organizado que antes no tenía, y no tiene que ver con las condiciones socioeconómicas. Claro, la desigualdad es un problema en el tema de la violencia. Claro que la falta de oportunidades puede sembrar condiciones para que el crimen organizado reclute a jóvenes que de pronto encuentran ahí una ruta, pero es mucho más complejo que eso. Y creo que nunca tuvimos claridad sobre el asunto. Se apostó por la creación de una Guardia Nacional. Los datos que comparten los expertos pues dicen que en realidad no funcionó para ninguno de sus propósitos. No era una fuerza
combate al crimen organizado cuando esto representaba una amenaza real para la población. Tampoco fue una fuerza preventiva por el número de detenciones, que se ha señalado mucho que hay casi policías estatales, casi municipales que detuvieron más personas que lo que detenía la propia Guardia Nacional. Entonces, no terminó de tener clara la naturaleza de una institución que nació además en el engaño, bajo la promesa y la legalidad de que era una institución bajo un mando civil, y que todo el sexenio se construyó pensando en que se mantuviera como ya es hoy, una institución absolutamente militar, y que nunca se apostó, por ejemplo, por la construcción de un verdadero cuerpo civil. Hay un abandono en los 6 años de la formación de policías a nivel municipal, estatal. Todo está documentado, que los fondos destinados a la formación de cuerpos civiles profesionales pues se abandonó. No hubo proyectos de coordinación serios con los diferentes niveles de gobierno. Y los resultados ahí están, ¿no? Los incrementos reportados, temas como las extorsiones, por ejemplo, el tema de las desapariciones, que nunca fue un tema que el gobierno reconociera, que ahí me temo que en el arranque del actual gobierno los desaparecidos también siguen desaparecidos del discurso oficial. Por lo menos los 2 discursos de inicio de la presidenta Sheinbaum tampoco hizo referencia a eso. No estuvieron nunca en la preocupación del presidente López Obrador. Y creo que el saldo es muy negativo en ese rubro. Hubo una tolerancia muy explícita sobre la forma en la que el crimen organizado operaba en el país. Las capturas que se hicieron fueron incluso a veces contra la voluntad del gobierno, como la última de Mayo Zambada, y en algunos otros casos, pues muy a regañadientes del propio gobierno federal, sin que hubiera una explicación clara de eso. El único argumento era: no queremos repetir la guerra de Calderón, pero eso no estuvo acompañado de otra política que permitiera regresar. Y lo que termina arrojando como saldo el sexenio son territorios enteros, estados enteros, regiones enteras, donde quien manda es el crimen organizado, y lo tenemos desde lo que acaba de ocurrir hace unos días en Chilpancingo, en el estado de Guerrero, lo que pasa con empresas que salieron de estados como Michoacán por el tema de la inseguridad, y lo que pasa en zonas como Sinaloa con la violencia entre el crimen, por mencionar solo 3 ejemplos recientes de los últimos tiempos que ilustran que cuando el Estado se retira, el espacio es ocupado por el crimen organizado. Vale, perfecto, Mario. Ahora pasemos al apartado de corrupción. Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras dijo una infinidad de veces que ya no había corrupción en su gobierno, que prácticamente había desaparecido la corrupción, pero hubieron casos muy mediáticos como la Casa Gris o el desfalco a Segalmex. ¿Tú cómo percibes esta afirmación del gobierno? ¿Sí disminuyó de cierta manera la corrupción o se mantuvo igual o incrementó? Habría que ver varios indicadores. El otro día Mauricio Merino, por ejemplo, hacía un recuento, y es interesante porque cuando se hacen evaluaciones internacionales sobre el sistema anticorrupción en México nos va muy bien. En el papel nos va muy bien. Pero cuando ves la efectividad de los sistemas anticorrupción son inexistentes. El presidente López Obrador desmanteló el esfuerzo que se estaba construyendo de construir un verdadero sistema nacional anticorrupción que tuviera comités estatales, que tuviera comité federal, que permitiera coordinación entre función pública, Auditoría Superior de la Federación, tribunales administrativos, y se saboteó de manera deliberada y se reemplazó una política anticorrupción otra vez por un eslogan. La idea de que las escaleras se barren de arriba abajo, la idea de que bastaba con que el presidente fuera honesto para que el gobierno fuera honesto, y sin conceder, digamos, yo no tengo ninguna evidencia de que el presidente tuviera actos de corrupción, pero la evidencia lo que sí muestra es que sí hubo casos de corrupción. Creció brutalmente la asignación de contratos de manera directa. Materia de transparencia se combatió, no solamente no se apoyó, deliberadamente se saboteó la operación de instituciones como el INAI, que es una de las herramientas que no persigue la corrupción por sí misma, pero es una herramienta de acceso a la información que permite combatir la corrupción. Se construyó una narrativa para descalificar cualquier sospecha sobre sus hijos, conocidos de sus hijos, amigos de sus hijos, funcionarios públicos, y en donde en lugar de investigar, lo cual habría sido lo mejor además para los señalados, una investigación que
creíble, independiente, que limpie el nombre de los señalados, lo que se hacía era descalificar al emisor. Lo dijo Loret, lo dijo Mexicanos contra la Corrupción, son los medios los que nos atacan, y entonces se golpeaba a quien ponía el tema en lugar de aclarar la pertinencia de la información, y si a eso le agregas, es decir, un debilitamiento institucional, por un lado, de las instituciones de perseguir la corrupción, dos, un desmantelamiento, digamos, de la denuncia y de la exigencia social vía esta narrativa y este discurso político. Y luego le agregas, digamos, la idea de que por sí mismo era limpio el discurso porque con el presidente tenían, pues lo que tenemos son saldos muy negativos, donde nos quedamos con un mal sabor de boca de casos, el único documentado de Segalmex, porque fue el único al que el gobierno le entró, y muchos otros que queda la sospecha sobre los señalados y que no se atienden, ¿no? Y los indicadores internacionales pues, no revelan que la corrupción en México haya disminuido, y los testimonios lo que te cuentan pues es que no fue así, ¿no? Entonces, el saldo también en ese rubro creo que es negativo. Ok, Mario, perfecto. Qué bueno que tocaste el tema del debilitamiento de las instituciones y pues quizás la reforma por la que será más recordada la administración de López Obrador es la reforma al Poder Judicial, la reforma constitucional. ¿Cómo crees que se ha recordado esta reforma? ¿Crees que se ha recordado como algo destacado, como algo luminoso o algo negativo como la nacionalización de la banca, por ejemplo? Pues yo creo que hay que darle tiempo. La perspectiva, digamos, es muy negativa y no hay persona que no conozca de estos temas con seriedad que no esté muy preocupado por lo que puede significar esta reforma, fundamentalmente por la captura del Poder Judicial por parte del gobierno y de su partido político. Ese es el temor número uno, porque cuando tú llevas a la elección, llevas al terreno electoral, y en el terreno electoral quien manda son los partidos políticos. No hay discusión ahí. Obviamente, mientras más gente participa, el peso de los partidos se puede diluir un poco. Pero una elección que de origen está mal concebida, que es de una complejidad enorme, la organización y la propia votación, por el número de cargos en disputa, por las boletas, por la logística, por las prisas, por las rodillas sobre las que se está escribiendo la ley secundaria que regula esto, por la manera en que se ha ensuciado vía los recursos legales que se han presentado, con los que uno podría coincidir o no, pero que no puede ignorarlo simplemente, como ha ocurrido en este gobierno y con el legislativo y el ejecutivo, simplemente porque no los comparten. Es lo que nace mal, pues no pinta bien en su desarrollo. Entonces, creo que la reforma tiene una narrativa que pretende acompañarla, que es la narrativa de que si ya votamos por los legisladores y votamos por las y los titulares del Ejecutivo, habría que votar por los jueces, como si además la única fuente de legitimidad fueran las... a mí un policía me detiene y no le pregunto, ¿y quién votó por usted? No, reconozco que el policía me puede detener porque hay un marco legal, y el marco legal es el que le concede legitimidad. Y aquí puede llegar un inspector a la universidad y decir, tiene un plan de protección civil, y no le puede decir cuántos votos tuvo, ¿a usted qué partido? Pues no, porque hay un marco legal, y el marco legal en sí mismo es una fuente de legitimidad que le da legitimidad a las y los jueces y ministros y magistrados del Poder Judicial. Entonces, hay un empaque, ¿no?, que dice que es lo democrático y la única fuente de legitimidad es el voto, y que por lo tanto hay que ir por ahí. Hay riesgos altísimos, y vamos a ver ya en los hechos qué significa esto. Pero mi impresión es que pues, no pinta nada bien esta reforma. Insisto, en el momento en el que vamos hoy, en el momento de origen, y habremos de ver una vez que se realice esta elección, que no sé cómo le van a hacer, en junio del próximo año, en medio del caos que ellos mismos están generando por las prisas y por querer sacar la reforma del presidente López Obrador. Vale, Mario, ya para concluir esta gran entrevista, vamos ya a abordar algo más concreto de la administración actual de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo crees que se desempeñe esta nueva administración? ¿Veremos algún cambio o va a ser continuidad con cambio, lo que sea que eso signifique? ¿Cómo ves que ha abordado estas nuevas problemáticas que han surgido en el último mes, como el huracán, los casos de violencia en
en Guerrero, en diferentes puntos del país. ¿Tú cómo lo percibes? Pues mira, tenemos 10 días, creo que de la administración, y esto es una cosa en desarrollo. ¿Qué podemos decir hasta ahora? Uno, que en lo fundamental no hay cambio frente al modelo anterior, o sea, el sexenio anterior. ¿Qué es lo fundamental? La reforma judicial, que es el cambio más importante en este país en décadas. El tema de la relación entre el gobierno y el resto, por lo menos la oposición, y el uso del aparato para sacar adelante la agenda. O sea, la aplanadora legislativa se sigue utilizando. Y yo creo que en esos elementos, digamos, y en el plan C, parece que va a haber continuidad. Habrá que ver, por ejemplo, qué pasa con la reforma de los organismos autónomos, la desaparición del INAI, la desaparición del IFETEL, de la COFESE, que están ahí en lista de espera. Hay temas donde todavía vamos a ver de qué viene. Por ejemplo, la CNDH. Habrá ratificación, reelección, lo cual sería, me parece, una terrible noticia, o llegar alguien con un perfil con credibilidad propia para devolverle a los ciudadanos la CNDH y quitársela otra vez al gobierno, que fue lo que pasó con el tiempo de Rosario Piedra Ibarra. Dicho eso, percibo algunas diferencias que no sé de qué tamaño son, porque habrá que darle tiempo para ver si estas son significativas. ¿Qué diferencias veo? Uno, se empieza a hablar otra vez de política pública. Ya no solamente hay eslogans, sino que en algunos rubros, ponía yo el ejemplo de seguridad hace rato, se habla de 4 ejes y entonces empezamos a ver. En materia de salud, bueno, pues empiezan a poner algunas ideas. Vamos a ver cuáles son ocurrencias, pero ya no estamos hablando de la megafarmacia, por ejemplo, que era como producto de la inspiración divina, donde el presidente tenía una idea y se materializaba sin ningún tipo de estudio si eso era pertinente o no. No sé si las nuevas agendas son pertinentes o no, pero empezamos a ver a secretarios dando entrevistas, empezamos a ver a secretarios dando conferencias de prensa, empezamos a ver que a algunas organizaciones de sociedad civil se les empieza a invitar a participar en algunos temas. Entonces, estos elementos son señales distintas. No sé si en sí mismo implican un cambio mayor, porque si de tomo sigue la lógica de la captura del Poder Judicial, si a esto le sigue una captura del Instituto Electoral, como ya han metido mano, por cierto, ahora en la reforma del Poder Judicial, es igual de preocupante que el sexenio pasado, aunque no tenga el mismo nivel de violencia verbal que tenía el anterior. ¿Qué veo? Que la presidenta está eligiendo de la narrativa del López Obradorismo qué repite y qué no. Y entonces hay cosas que ha repetido, como el pleito con España, que a mí me parece absolutamente innecesario, pero se ve que la presidenta ha hecho suyo. Pero cuando a la presidenta le mencionan la UNAM, no dice que es una universidad neoliberal. No ha dicho al día de hoy, que yo haya visto, que los medios son sus adversarios y representan intereses de los corruptos. Entonces son pequeñas diferencias, digamos, que habrá que ver al paso del tiempo si significan algo más que eso. Yo creo que es muy pronto como para decirlo, pero también creo que lo honesto es decir, hay elementos de continuidad muy claros, la militarización, por supuesto, me parece un elemento de continuidad, pero habrá que ver, por ejemplo, ahora que viene este proyecto de trenes, si se los van a dar otra vez al ejército o van a regresar a un modelo o de participación privada más claro, o incluso de empresas de gobierno, pero no militarizadas. Entonces, yo creo que son puntos que hay que mirar, digamos, y que las siguientes semanas y meses vamos a empezar a tener más claridad. Y si me invitas para que sea la primera persona que esté 3 veces aquí, pues en unos meses lo volvemos a hacer con mucho gusto. Sí, bueno, nosotros encantados de volverte a recibir acá. Siempre es un gusto platicar contigo y pues muchas gracias por concedernos esta entrevista, Mario. Algo que quieras compartirle al auditorio antes de que terminemos. Solo que son tiempos en los que el pensamiento desde la universidad siempre es y seguirá siendo muy necesario. Que agradezco que nos den voz a quienes estamos acá trabajando y colaborando y que pues hay que ser muy observadores en este tiempo, ¿no? Yo creo que de pronto estamos a lo mejor hartos, cansados de los temas políticos, es una bombardeo de información que cuesta mucho, para los que estamos en esto nos cuesta trabajo seguir la vida, más para quienes está ocupado en su vida cotidiana, ¿no? Seguirle la pista a todo lo que pasa es muy difícil,
pero hay que hacer el esfuerzo porque están pasando cosas importantes en México y en el mundo y pues, seguiremos platicándolas. Perfecto, Mario. Pues muchas gracias. Esto fue un Perspectiva Ibero más. Yo soy Guillermo Gutiérrez. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos hasta la próxima, Lobos.